Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Reyes 20 y vamos a leer del 1 al 6. Este mensaje se titula Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Comenzamos en el 21 y continuamos al 6. Nos ponemos de pie todos los que puedan, los que tengan la habilidad física, en reverencia a la palabra de Dios. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros. Subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo que tú nos concedes tu palabra. Señor, tu palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu mismo nos da la revelación y el entendimiento de lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Yo te presento, Señor, tu pueblo hoy en este día. Y yo te pido que tú nos hables, que tú abras nuestro corazón a ti, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que podamos oír y recibir la palabra que tú has disponido para nosotros hoy en este día. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en terreno fértil, que si hay algo, Señor, en nuestro corazón que pueda impedir que recibamos esta palabra, que tú lo quites, Señor. Que seas tú preparando la tierra, Padre, que esta semilla dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se pueden sentar. Esta es una historia de un tiempo de guerra en el que estuvo el pueblo de Israel. Y nos dice que el rey Ben-Hadad era el rey de Siria y que él reúne a 32 reyes con caballos y con carros, y él sube a la ciudad de Samaria con la intención de extorsionarlos de alguna forma. Estos reyes se le habían aliado a Ben-Hadad. Quizás haya sido parte de una alianza política o militar. Probablemente le tenían miedo y decidieron unirse con él a esta guerra, o simplemente compartían su sentir de querer tomar lo que no les pertenecía, de asaltar pueblos, estafarlos y conquistar esas ciudades, y así ellos crecer sus ejércitos. Este rey envía un mensaje catastrófico, porque de alguna manera le estaba diciendo: voy a atacar tu ángulo financiero, matrimonial y tu núcleo familiar. Era un ataque a esos 3 puntos esenciales de una familia, porque las familias estamos basadas en matrimonios, en hijos y en finanzas. Y podemos ver cómo en muchas ocasiones los problemas no vienen solos. Mi mamá solía decir mucho ese dicho. Cuando teníamos un problema y nos venía otro problema, ella decía: ay, los problemas no vienen solos. Y este problema no había venido solo. Era un ataque a los 3 puntos
que iban a causar una catástrofe en el pueblo de Israel. ¿Se pueden imaginar ustedes que entraran a cada hogar y se llevaran las mujeres? Dejan a los maridos en la casa solos. Dice, y a tus hijos los más hermosos. O sea que no se los iban a llevar tampoco a todos. Probablemente los que tuvieran el porte que ellos requerían para ellos poder llevárselos. La palabra nos muestra que muy a menudo el enemigo busca aliados para incrementar el impacto de los daños. Podemos ver que este rey no llegó solo, sino que primero se rodeó de otros 32 reyes para ellos poder llevar a cabo este plan que ellos querían hacer. ¿Cómo habría caído la noticia en el corazón de este pueblo? Imagínate tú, ¿a cuántos nos gusta abrir una carta en el correo que te da malas noticias? Quizás una carta de migración, un problema financiero, o peor aún, ¿a cuántos nos gusta recibir una llamada de la enfermera que te dice necesitas venir a buscar al doctor porque tus laboratorios no salieron bien? Cada una de esas cosas es mala, pero cuando las juntas las tres es una catástrofe. Y así se encontraba este pueblo con esa amenaza de ese problema que les venía. Pero lo más sorprendente no es precisamente la amenaza, sino la respuesta del rey Acab. Porque el rey Acab no ofrece ningún tipo de resistencia, sino que le muestra honra al enemigo que estaba amenazando con venir a destruir, a robar, a matar. Y le dice, como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo, todo lo que tú tienes. Ahora, es muy importante las palabras que salen de nuestra boca en un momento de un problema. Quizás no tengas las palabras adecuadas y en ese momento tal vez es mejor callar. Porque cuando tú vocalmente entregas al enemigo lo que te está pidiendo, ya perdiste tú tu batalla sin siquiera pelearla. ¿Por qué el rey Acab entrega su voluntad? ¿Por qué no ofrece resistencia? ¿Por qué no dice, espérate, nosotros le servimos a un Dios vivo? Nosotros también tenemos un ejército. Si todos nos unimos, podemos pelear por nuestros hijos, podemos pelear por nuestras esposas, podemos pelear por nuestro oro, podemos pelear por nuestra plata. No vamos a entregar al enemigo así como así. ¿Qué le lleva a él a tener esa actitud tibia, como dice la palabra? La verdad es que muchas veces pensamos que la solución a la paz es entregar todo lo que el enemigo te pide sin confrontación. ¿Alguna vez has estado de acuerdo con algo solo para no pelear con otra persona? Y que tú dices es que no es justo, pero para evitar la confrontación voy a ceder. Entregamos sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Y eso nos muestra que cuando nosotros damos, la palabra nos muestra, cuando nosotros cedemos sin resistencia, solo por no tener confrontación, la Biblia nos muestra que de nada nos sirve sacar la bandera de paz y decir, bueno, llévate todo lo que quieras, porque entonces el enemigo te toma la palabra y dice, pues quiero más. Si tú no me vas a hacer resistencia, si tú no me vas a hacer estorbo, si yo voy a poder entrar a tu casa, a matar, a hurtar y a destruir, entonces voy a registrar cada rincón de tu casa y me voy a asegurar que no te quede nada de valor.
lo cual podemos ver nosotros en las personas que caen en adicciones. Y uso esto como ejemplo porque es lo más obvio, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que tal vez pierden el trabajo, después pierden la esposa, después pierden la libertad o el esposo, empiezas a perder cosas cuando no ofreces resistencia. ¿Qué lleva al rey Acab a rendirse inmediatamente? ¿Qué le lleva a no presentarle al enemigo ningún tipo de resistencia cuando él veía que era un peligro inminente? Para saber qué le llevó a eso, necesitamos conocer un poco más de su reinado. Porque Acab era un rey poderoso, político y económico. Pero, ¿sabes? Fracasó grandemente en su relación con Dios. Acab no quiso escuchar ni obedecer a Dios a pesar de múltiples advertencias que Dios le daba y de todas las oportunidades que Dios le dio. No solamente eso, sino que Acab se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel. Y esta princesa no solamente le vino a ser un estorbo para su reinado y para el servicio que Dios había propuesto que los reyes hicieran, sino que también lo introdujo al culto satánico. Su falta de carácter le llevó a permitir que esa princesa llamada Jezabel pagara a testigos falsos para que sentenciaran a muerte a un israelita que se negaba a venderles las tierras. Y no solamente él lo permitió que lo hiciera, sino que tomó posesión de las tierras después de que ella fue y lo hizo. Y juntos llevaron al pueblo a idolatrar a un dios pagano llamado Baal, que eran cultos satánicos. Sabemos entonces un poco sobre su reinado y eso nos hace ver que cuando Dios no está en nuestro corazón, carecemos de la sabiduría para saber tomar decisiones, pero no solamente de la sabiduría, sino también del carácter que se necesita para poder liderar. El rey Acab cede lo que le pedían y la palabra nos muestra que no solamente toma una actitud pasiva, sino que de verdad no encontraba él la salida. Y que cuando el enemigo vuelve y le dice, pues gracias que no me haces resistencia porque sí voy a volver por más. Sí quiero todo lo que tienes en tu casa. Entonces Acab hace lo que debió haber hecho desde un principio y es buscar a los sabios de Israel. Y entonces él los reúne y dice, bueno, tenemos un problema, esto es lo que pasó, y les explica. Y el consejo que le dan los sabios de Israel es: no cedas tu territorio, no le entregues al enemigo lo que es tuyo. Tenemos que buscar de Dios y vamos a pelear por todas las cosas que a nosotros nos pertenecen. Si desde un momento Acab hubiese buscado consejería, la palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Qué importante es el rodearte de personas de oración, de rodearte de personas ungidas de Dios a quienes puedas venir y te puedan abrir los ojos, así como hizo Mardoqueo, que a veces no es las palabras más gratas que quieres escuchar, pero es alguien que te dice: abre los ojos, activa tu corazón, busca de la presencia de Dios. No puedes entregarle al enemigo todo lo que te está pidiendo, porque nunca va a parar, siempre va a regresar por algo más. Estos ancianos le dicen: no vamos a ceder, no vamos a entregar nuestras cosas, nos vamos a levantar y vamos a pelear y vamos a buscar de la presencia de Dios, y si a Dios le place, Él nos dará
la victoria. Eso lleva entonces a Acab a levantarse. Si podemos nosotros en el momento de los problemas, el escudriñar nuestro corazón, ¿qué es lo que me está motivando a tomar ciertas decisiones? ¿Es acaso el espíritu de intimidación? ¿Es porque tengo miedo a la confrontación? Pero si podemos tomar esa actitud de decir, Señor, no voy a ceder a la intimidación. No voy a retroceder en esta batalla. Voy a pelear porque tú me has preparado para pelear. Tú me has enseñado a correr aún con huesos rotos si es que tengo que hacerlo. Yo fui instruido por ti. Tú eres el que pelea mis batallas. Yo sé que tú vas delante de mí y que ningún arma forjada contra mí prosperará a menos que tú lo permitas. Y que si tú permites algo en mi vida es por un propósito. Si puedes tomar esa actitud de decir, voy a pelear por el matrimonio, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mis finanzas y guardar lo que dice tu boca, porque a veces el enemigo te arrincona y te guía al enojo, a la molestia, a querer decir, como dijo Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? Para después estar llorando por ella. Tenemos que nosotros cuidar nuestras palabras, que en el momento que el enemigo está moviéndose, no ver lo que están haciendo tus hijos para tomarla contra ellos. ¿Cuántos padres molestos, enojados dicen que se pierdan? No voy a orar más por ellos. Y si les pasa esto, que les pase. Estás haciendo lo que Acab. Estás entregando tu territorio. Es importante que tú recuerdes que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Que puedas discernir, este es un ataque del enemigo y no voy a entregar mis hijos, no voy a entregar mi casa, no voy a entregar el matrimonio, no voy a entregar mis finanzas. Me voy a parar aquí a creerle a Dios por lo que su palabra dice. Y si después de que yo crea, yo pierdo, voy a perder con dignidad, sabiendo que yo no salí huyendo del problema, sabiendo que yo di todo de mí, que lo dejé todo en la raya, que yo le creí a Dios y que si algo no se dio fue porque a Dios no le plació. Esa es la actitud de un siervo de Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dice que Dios bendice a aquel no que busca su beneficio propio, porque mi beneficio propio puede ser malo, sino aquel que busca la justicia de Dios. Aquel que puede presentarle a Dios su problema y decir, Señor, escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Mira si yo soy el que está equivocado. Cambia mi corazón. Dame un corazón conforme al tuyo. Dice la palabra que bienaventurados los que tienen hambre de sed y de justicia. Aquellos que buscan pararse por lo que es justo. No cedas a la intimidación del enemigo. No sé que trate de dominar tu vida con intimidación, con opresión. Pero yo quiero recordarte que fiel es aquel que te tomó por soldado. Que si tú te paras en la verdad, con Dios nunca pierdes, porque aún cuando pierdes, tú ganas. Dios está todavía buscando a un Gedeón que quiera pelear contra ese espíritu de intimidación que representaban los madianitas.
Dios está todavía buscando a ese Gedeón que aún con miedo y diciendo: yo no soy capaz, yo soy el más pequeño de mi casa, soy el más pequeño de la tribu, yo no tengo cómo hacer esto que tú me estás mandando a hacer, mas sin embargo en obediencia a ti yo voy a ir y que pase lo que tú quieras que pase. Dios está todavía buscando a una Débora que se levante a pelear contra un Sísara que nadie más quiere pelear, que también representa el espíritu de intimidación. Dios está buscando todavía a una Esther que se vista de ayuno y cilicio ante las puertas de la muerte. A una Esther que pueda decir: yo voy a llevar a cabo la función en el reino que Dios me llamó, así tenga que enfrentarme al espíritu de Naamán. Dios está buscando todavía a un David que quiera salir a pelear contra Goliat, por muy grande y muy gigante que lo vea, que también representa el espíritu de intimidación. El espíritu de intimidación busca controlar tu vida en esclavitud. Hoy en día no peleamos contra el rey de Siria. Estamos peleando contra el príncipe de las tinieblas. Y Jesús le trata de explicar esto al pueblo y no entendieron. Que no los culpamos, sino que agradecemos en el tiempo que nacimos, ¿verdad? Que ya estaba la palabra hecha. Porque ellos reciben la palabra directamente de Jesús y dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado busca someterte siempre a la ley de la carne. Busca controlarte, al quitarte la paz, al quitarte la estabilidad. Pero Cristo dice: yo vine para darles vida y vida en abundancia. La sabiduría de Dios es la que te levanta a pelear contra el espíritu de esclavitud. Cuando Jesús le habla al pueblo sobre la libertad del verdugo opresor, nadie podía entender. Y nos damos cuenta en la respuesta de ellos. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Pero mira a ellos que le contestan, como que se rascan la cabeza y dicen: nosotros somos del linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Libres de qué? ¿De qué nos hablas, Jesús? ¿De qué libertad? Lo cual, lo que decían ellos era erróneo, porque ellos sí habían sido esclavos de Faraón en Egipto. Pero como a esa generación no le había tocado vivir lo de Egipto, ellos dicen: nosotros somos linaje de Abraham, somos real sacerdocio, bien espirituales, ¿verdad? Pueblo escogido por Dios. Nosotros, ¿de quién hemos sido esclavos? No entiendo que el esclavo, que el libre, nosotros no somos esclavos. Ellos no podían entender que Jesús les estaba hablando del espíritu de Ben-Hadad, del espíritu de Jezabel, del espíritu de Acab. Les estaba hablando de ese espíritu que busca controlar y que de alguna forma te domina, como lo es en el pecado. Ellos no estaban siendo perseguidos por ningún rey Ben-Hadad ni 32 aliados que amenazaban tomarlos cautivos. Ellos no podían entender de qué libertad Jesús estaba hablando. Y la verdad es que hasta el día de hoy muchos de nosotros no entendemos qué quería decir Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El enemigo del que Jesús hablaba
es el enemigo de las almas. Es aquel que te somete al pecado o que busca manipular tu vida para dominarte, para manipularte, para vivir con miedo, de tal forma que no le haces oposición en ningún momento. ¿Qué espíritu crees tú que opera en un matrimonio cuando hay abuso doméstico? Y que la otra persona llega a perder su vida porque no se ve fuera de ese lugar, porque no encuentra la salida, porque no sabe, no ha conocido la verdad y la verdad no le ha hecho libre. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos dejamos dominar por el pecado, por el temor? Como fue el caso del rey Acab. Todo mundo decidía por Acab, ¿sabes? Es muy triste tener una actitud tan parcial ante la vida, porque entonces dejas que todos decidan por ti. El enemigo decidió por él, después la esposa decidió por él. Él no tenía decisión propia. ¿Y qué sucede cuando damos paso a eso? Es que entonces me convierto en esclava del pecado o del espíritu opresor. Porque el espíritu de Ben-Hadad era diferente al de Acab. El de Acab era esclavitud y sometimiento, que hacía todo lo que le decían que hiciera, aun cuando estaba llevando al pueblo a la perdición. Y el espíritu de Ben-Hadad era el de pecado, el de oprimir, el de matar, el de robar, el de hurtar. La palabra nos muestra que el que está dominado por el pecado pierde su voluntad, porque cuando quiere parar no puede. Tal es el caso de las adicciones. Adicciones a sustancias, sí, pero ¿sabías que también hay adicciones al cariño? Adicciones a la atención, adicción a la avaricia, querer ganar más dinero cada día no me es suficiente. Hay adicción al poder. Quiero ensanchar el territorio, me cueste lo que me cueste. Hay muchas formas de esclavitud. Y cuando el hogar es regido por un líder sin carácter, todos en la casa sufren. Es por eso que la palabra nos dice: pelea por la justicia, porque no conviene entregar el poder a alguien que no tiene sabiduría. Las adicciones y las sustancias son las más obvias que nosotros conocemos como una adicción. ¿Por qué? Porque el adicto quiere salir de la opresión y se levanta y dice: hoy no voy a beber, solo para encontrarse 2 horas después bebiendo. Y quizás como familia, como amigos, como observadores, como criticadores, podemos juzgar a la persona y decir: mira, dijo que iba a parar y ya está otra vez consumiendo. Es una esclavitud en la que vive esa persona. A ellos es a los que Jesús vino y dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad de Jesús es la que rompe las cadenas del enemigo. La verdad de Jesús es la que te da la fe para decirle al enemigo: no me voy a quedar en esta situación de adicción, no me voy a quedar en esta situación de esclavitud. Cuando aquel que es esclavo de un pecado conoce la verdad, que hay libertad en Jesús, ahí es donde se rompen las cadenas. Ahí es donde el enemigo ya no puede entrar y ya no puede obrar y ya no puede hacer lo que estaba haciendo. Pero es necesario
levantarnos como líderes, cada uno de nosotros en nuestra casa, no siguiendo el liderazgo de Acab, sino el de Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbio: como no conviene a la nieve en el verano, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no le conviene al necio la honra. No le convenía a Acab darle honra a Ben-Hadad. La palabra de Dios dice: no, eso es lo peor que puedes hacer. Aparte de someterte al enemigo, también entregarle honra. Es necesario el conocer la verdad de la que la palabra nos habla. ¿Qué es peor? ¿Ser el verdugo opresor o ser esclavo del enemigo? Los dos. Porque la palabra nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Que siempre que el enemigo busca tomar cautivo un hogar, un territorio, es para hurtar, matar y destruir. Es por eso que Jesús les estaba hablando a ellos de esas ataduras espirituales y parecía que les hablaba francés, porque ellos estaban pensando en lo literal. Pues esclavos de quién somos. Y Jesús no entra en tanto detalle en explicar, en decirles: están siendo esclavos muchos a la mentira, al odio, a las adicciones quizás de sustancias, quizás a la sensualidad, quizás a la avaricia. El Señor no entra en detalle en todas las ataduras que hay en el ser humano, pero sí hace énfasis en decir: aquel que yo libertare será verdaderamente libre. Un pecado lleva a otro. Porque Acab estaba sometiéndose al miedo, y el miedo iba a llevarle a la esclavitud y a perderlo todos. Estas personas con las que Jesús hablaba no podían entender de qué esclavitud estaba hablando Jesús. Porque muchas veces leemos la palabra y estamos buscándole un entendimiento literal, cuando la palabra es espiritual. Pero Jesús de alguna forma les estaba diciendo: no solamente les digo que hay muchos esclavos, sino que también te doy la solución para que salgas de allí. Jesús entonces le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús prosigue diciendo: y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cómo entonces yo permanezco en su palabra? ¿Cómo hago para permanecer en él? Porque él dice que si permanecieres en la verdad, que es Cristo, Cristo es la roca, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. O sea que mientras yo permanezca en Cristo, yo puedo creer que mis cadenas son rotas en el nombre de Jesús, que el enemigo no tiene parte, ni suerte, ni memoria en mi vida, que no importa qué situación yo esté pasando de opresión, yo puedo decir: Señor, en ti yo pongo mi confianza. Yo sé que yo voy a ver estas cadenas romperse, yo sé que yo voy a salir de esta situación.
Dice la palabra en el Salmo 81, es como un lamento de parte de Dios. Dice: oh, si hubiere mi pueblo oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Qué es permanecer en su palabra? El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Por qué? Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿De qué manera permanezco en él? Llenándome de su palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es permanecer en él? Es la persistencia de no tener que levantarme con ganas de orar, sino el decir: yo quiero estar en su presencia, y aunque yo no tenga ganas, yo me voy a sentar, porque su palabra dice que su palabra no debe apartarse de mis labios, que yo debo meditar en ella de día y de noche. Si yo puedo encomendar mi tiempo, aunque sea a un versículo pequeño, y decirle al Señor: Señor, háblame, ¿qué es lo que dices para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga el día de hoy? Encomiendo a ti, Señor, mi camino, y yo confío en ti. Yo sé que tú vas a hacer, que tú vas a ordenar mis pasos, que yo voy a tener encuentros divinos, que yo voy a conocer a las personas que tenga que conocer, que tienen que ver con mi propósito. Yo sé que tú me eres la luz en medio de las tinieblas, que tú me abres las puertas que se cierran delante de mí. Si yo he de pasar por ellas, nadie podrá mantener una puerta cerrada por la que yo tengo que pasar. Eso es permanecer en su palabra. Es el no depender del clima para buscar su presencia. Es el no depender de si tengo ganas o no tengo ganas. Es el de tomarlo como si fuera mi dosis. Si el médico nos dijera: si no te tomas esta pastilla todos los días, te mueres, tú pondrías una alarma para la pastilla. Y así el Señor nos dice: de día y de noche meditarás en esta palabra. Si pudiéramos ver que nuestra vida espiritual, que la abundancia, que la prosperidad depende de que yo medite en esta palabra de día y de noche, que todas las cosas se van arreglando en nuestro camino. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Quizás tú puedes venir y decir: Señor, yo he hecho un desorden de mi vida. He tomado muchas decisiones mal y yo tengo mucha culpabilidad en mi corazón. El Señor dice: ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más, porque yo tampoco te acuso. El Señor te dice: solamente guarda la palabra de hoy en adelante. No te preocupes qué pasó ayer, no te preocupes qué errores cometiste el día de ayer. Preocúpate para que tu vida cambie de hoy en adelante. Para tomar esa decisión activa, voy a guardar tu palabra. Dice la palabra: no erréis, lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y eso es una bendición. Porque quiere decir que si de hoy en adelante yo siembro amor, yo siembro paz, yo siembro comprensión, yo siembro alabanza al Señor, yo deposito en mí su palabra, quiere decir que yo voy a segar bendición. Porque la palabra de Dios me dice que lo que yo sembrare, eso mismo yo segaré. O sea que si no me gusta mi vida el día de hoy, yo puedo comenzar hoy a cambiar mi semilla, aprender a amar a mi
mi prójimo como a mí mismo, aprender a perdonar, aprender a sembrar el bien, aprender a dar palabras de amor, de entendimiento y dejar las palabras toscas. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Simplemente con guardar su palabra. Eso es todo lo que el Señor nos dice. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Eso es permanecer en Cristo. Continúo en el Salmo, dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mira lo que está diciendo el Señor. Dice: si mi pueblo hubiera oído mi voz, si hubieran caminado en mis caminos, dice, así en un momento ellos no tendrían ni enemigos. Yo los hubiera derribado por ellos. Yo me habría vuelto contra sus adversarios. La promesa de Dios es que si nosotros encomendamos a Él nuestro camino, nuestra vida, y permanecemos en Él, encontramos la libertad de la que Jesús nos habla. Dice: los que aborrecen al Señor se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la roca les saciaría. El trigo representa el pan, la palabra de Dios. Dice: yo les sustentaría todos los días, tendría una palabra fresca para su alma. Todos los días tendría esa palabra que les guía, que les ayuda a tomar decisiones en el momento difícil que se encuentran con un rey Ben-Hadad que amenaza con atacar su reino. Todos los días habría una palabra que les levantaría. Dice: y con la miel de la roca, que es Cristo, les saciaría. Les saciaría. Es por eso que Jesús le dice a esta mujer en el pozo de agua: si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría, y nunca más volverías a tener sed. Es la promesa del Salmo que nos dice: si tú permaneces en el camino, si tú permaneces en la palabra, no solamente me encargaría de tus problemas, me encargaría de tus enemigos, sino que tú tendrías una vida plena, una vida saciada. Los mandamientos de Dios vienen con promesa. Mientras que el pecado somete, controla, quita la paz, quita la estabilidad, puede traer caos a tu vida, pleitos, contiendas, turbulencias. El pecado busca atacar todo lo que hay en tu casa, la familia, tus hijos, el matrimonio, las finanzas. Tal era la amenaza del rey Ben-Hadad. Pero la palabra dice: vence el mal con el bien. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiero invitarles que se pongan de pie. Hoy puedes recibir la libertad y creer lo que dice su palabra, que al que Cristo libertare será verdaderamente libre. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que te conectes con el Padre. Esto no quiere decir que vas a recibir la libertad sin recibir resistencia, porque hay una batalla, pero el Señor peleará por ti. Hoy puedes recibir la libertad y creer que al que Cristo libertare será verdaderamente libre, que Él te sustentará con lo mejor de su trigo,
No sé de qué forma te ministró el Señor. Si quizás hoy has decidido romper con un pecado en tu vida y decir: Señor, no más. No voy a estar de acuerdo, no voy a entregar mi voluntad y sé que voy a tener que pelear, pero yo estoy dispuesto. O quizás has estado dominado por un espíritu de intimidación y hoy recibes la palabra de Jesús en tu corazón, que es para darte abundancia, vida. Tú puedes recibir la libertad de la que Jesús estaba hablando, porque Él dijo: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú tienes que saber que vas a tener que permanecer en la verdad. Si puedes pedirle al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi casa. Quizás tienes que pedirle perdón a Dios si en algún momento entregaste tu voluntad. Si en algún momento dijiste: no me importa que pase lo que pase. Y hoy dices: Señor, perdóname, sí me importa. Sí me importa, y yo quiero pedirte que vengas tú a reinar en mi corazón, que vengas a reinar en el matrimonio, que vengas a reinar en mi hogar. Yo quiero pedirte que rompas cada cadena que tenga que ser rota en el nombre de Jesús. Quizás tú quieres decirle: Señor, tu palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y yo quiero ser libre, yo quiero ver las cadenas romperse en mi hogar. Yo quiero ver a aquellos que son esclavos del enemigo recibir su libertad el día de hoy. Si tú dices: Señor, yo estoy dispuesto a creer, yo estoy dispuesto a pararme sobre la roca que eres tú, yo voy a permanecer orando, voy a permanecer creyendo en medio de esta situación, que por muy difícil que se ponga, yo sé que si Dios es por mí, ¿quién contra mí?, dice tu palabra. Yo quiero invitarte a adorar mientras los ministros de la alabanza me ayudan a ministrar. Y quiero invitarte a pasar al altar. Si tú quieres orar hoy en este día, si tú necesitas oración, si tienes una petición delante de Dios, o si simplemente quieres encomendarle tu casa, tu hogar y decirle: Señor, entra a mi casa. Quiero entregarte mi voluntad. Yo recibo la libertad hoy en este día. Señor, yo te pido que toda cadena que tenga que ser rota, sea rota en el nombre de Jesús. Que seas tú liberando, Señor. Que seas tú rompiendo las cadenas. Te pedimos, Señor, por los hogares. Te pedimos por los matrimonios, Señor. Te pido por aquellos hijos que han sido tomados cautivos, Señor. Rompe, Señor, toda homosexualidad. Rompe, Señor, todo abuso de sustancias, Señor. Rompe toda atadura que el enemigo haya puesto sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú rompiendo todas cadenas que tengan que ser rotas. Recibimos la libertad, Señor, hoy en este día. Te damos gracias, Padre, por tu libertad. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre. Si puedes levantar tus manos al Señor y decirle: Señor, delante de ti, yo solo soy alguien que te necesita, que necesita un toque tuyo, Señor. Toca mi vida, toca mi corazón, toca mis hijos, Señor. Toca mis finanzas. Te pido, Señor, que seas tú rompiendo, Padre, toda potestad de las tinieblas. Tu palabra dice que ayuda y respiro vendrá de algún lugar. Te pido por esas madres que están intercediendo por sus hijos, Señor. Te pido, Señor, por esas madres que están levantando su voz ante ti
escuchando su oración, que seas tú liberando, Señor, aquellos que tienen que ser liberados, que seas tú rompiendo las cadenas de todo aquel que está cautivo. Te pido, Señor, por aquellas personas que están siendo dominadas por ese espíritu de intimidación, que han perdido su voluntad. En el nombre de Jesús, yo te pido que se levanten. Yo te pido que vuelvan en sí. Yo te pido que puedan encontrar el valor de levantarse y pelear por su hogar, pelear por su casa, pelear por su fe. Te damos gracias, oh Señor, por lo que estás haciendo aquí en este lugar. Sí, Señor, en ti somos libres, Padre. Te damos gracias por la libertad de tu pueblo. Te damos gracias porque tú rompes las cadenas, Señor. Oh, mira, Padre, este pueblo que te necesita. Mira esos corazones, Señor, que están aquí delante de ti pidiéndote solamente un toque de ti, Señor. Oh, Padre, como decía esa mujer, si pudiéramos tan solo tocar el bordo de tu manto, Señor, recibiríamos ese milagro, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has oído nuestra oración.